Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Pablo, a Hernán por haberme invitado a este congreso. Es un meeting bastante lindo, es bastante distinto a los otros meetings que estamos acostumbrados, donde damos más para estudiantes clasificaciones, que es bastante aburrido, es donde nos dormimos todos. Este meeting es un poco más de discusión, vemos reales casos y vemos complicaciones, que es lo que nunca hacemos nosotros normalmente cuando presentamos en los meetings. Siempre presentamos los casos lindos. Y el que hace deformidad de alto grado, como Pablo presentó, vemos desastres todos los días. Entonces los meetings normalmente no lo vemos, por eso es lindo. Siempre yo digo que la mejor técnica para corregir algo es la que te va a dar resultado y que es buena en tus manos. No todos operamos lo mismo. Nosotros tenemos en NYU todos los martes discusiones radiográficas donde mostramos casos y qué es lo que vamos a hacer. Y cuando termina el caso no estás seguro qué es lo que vas a hacer, porque todo el mundo tiene opiniones distintas, ¿ok? De ir por adelante, por atrás, corregir todo, cuántos niveles, porque cada uno lo hace distinto. No quiere decir que vas a tener malos resultados si lo haces en otra forma. Lo que voy a hablar en este caso es la espondilolistesis de alto grado en el adulto. Es bastante complicado. Yo tuve la suerte de... Hice 2 fellowships. Mi primer fellowship fue Dr. Sofferberger. Estuve 3 años con él y con Michael O'Brien en Miami Children, donde él dice que hay que reducir absolutamente todo. Él reduce L5 sobre C1 más que nada. Y el second fellowship lo hice en NYU. Y ahí está el doctor Spivak, que es el que escribió el papel diciendo que no tenés que corregir la espondilolistesis porque vas a tener foot drop, más de 50%. Por eso... Esto es lo que dijimos recién, todas las clasificaciones, no voy a andar sobre esto. Vamos a ver más que nada las indicaciones que nosotros usamos. Son 2 indicaciones básicamente. Si el paciente tiene dolor y es refractario a todo tratamiento que uno hace, y si la espondilolistesis sigue progresando. Pero tener una espondilolistesis grado 3 o grado 4 en un paciente asintomático, tratar de corregirlo es una locura, porque vamos a hacer algo realmente mal. Uno ve la espondilolistesis grande y enseguida lo primero que quiere hacer es decir, empiezo a imaginarme qué voy a hacer. Y si ese paciente anda bien con un brace por un par de días, más que nada si es un traumatismo nuevo y le das tratamiento y anda bien, tratamos de no hacerle absolutamente nada. El examen físico es siempre lo mismo, es lo que vemos, es lo que estábamos viendo recién, las características, el Fallen-Dixon sign, la pelvis horizontal solamente. Eso es lo más importante de todo, más que nada en los de alto grado. Siempre vamos a ver el paciente con una lordosis lumbar realmente grande. Es típico el paciente, las rodillas flexionadas tratando de compensar. Neurológicamente, estos pacientes... a menos en algunos grados, pero los grados 3, 4 no necesariamente van a tienen radiculopatía si son inestables, pero no necesariamente porque el nervio esté lesionado, a veces solamente estabilizando es más que suficiente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago yo con un paciente de alto grado? Hago radiografías anterior, lateral, no hago oblicuas, las oblicuas son más que nada para la espondilolisis, cuando tratás de ver el perrito de la Shafel acá no lo necesitas mucho, y hago flexion extension ya está para saber si es inestable o no. El CT scan lo hago prácticamente de rutina. Siempre te da idea, incluso en grados bajos, que no realmente la necesitas en un grado 2, en un grado 1, lo hago porque me ayuda con la anatomía. La anatomía en la espondilolistesis es totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La resonancia la hago siempre, más que nada para evaluarla. El bone scan y SPECT scan son más que nada para los espondilolisis o algunos grado 1, no son indicadas en este caso. El discograma lo uso más que nada si el disco de arriba, voy a hacer un L5-S1 para saber cuál es la condición. Si no estoy seguro de L4 o L5, si lo voy a fusionar o no, uso el discograma, ¿ok? Mike O'Brien lo usa de rutina. Hay un montón de papeles diciendo que el discograma, si el disco está bueno, lo va a arruinar. Nosotros, yo lo uso prácticamente en todos los casos. Si tengo dudas del disco, ¿no? Lo que usamos normalmente es la clasificación de Meyerding. El otro, Modify Newman, no te da mucho en cuanto a tratamiento. Yo no la uso, la pongo ahí porque está descripta. Estos son las dos mediciones que yo uso más que nada para esto. Es el ángulo de desplazamiento, el sleep angle, que no es
es el ángulo A, que es en el endplate de L5, de la vértebra de arriba, y no es el endplate de S1, es una línea perpendicular a la otra línea que es la pared posterior de S1, no sé si se entiende. Ahí coincide el dibujo con el techo de S1, pero no es el real ángulo, porque normalmente el techo de S1 es displástico en los más grandes, está redondeado, no es así. Más de 45 grados de cifosis o ese ángulo más de 45 grados, sabemos que el riesgo de desplazarse es significante. Yo diría menos de eso, 35 grados ya a mí me da, es bastante problemático. Y la inclinación del sacro, que es también, que normalmente la inclinación del sacro es el ángulo B, normalmente decrece con la espondilolistesis de alto grado, menos de 30 grados, que es lo normal. Estos son típicos del libro que estábamos hablando, todas las mediciones. La pelvic incidence es probablemente una de las más importantes. Siempre hay un correlato. Mientras mayor es el grado de espondilolistesis, la incidencia pélvica aumenta. Siempre es mucho mayor. Eso es básicamente el algoritmo que utilizamos. Este algoritmo lo hicimos con Mike O'Brien, no es el que yo todavía uso. Para tratamiento absolutamente de todos, vamos a hablar más que nada esto de todo tipo de espondilolistesis o espondilolisis, pero más que nada vamos a hablar de estos dos, que son los de alto grado en el adulto. Entonces tenemos varias formas de tratarlo. Siempre hay que ir a tratar de solucionar esto con un plan A, tratar de hacer el plan, pero siempre tenés que tener un plan B y un plan C, porque las cosas cambian. Son cirugías grandes, son cirugías que yo discuto muy en detalle con la familia, porque las complicaciones son grandes también. Y después en mi práctica he cambiado durante el tiempo, precisamente por eso. Pero básicamente podés hacer todo el armamento que tenemos para hacer este tipo de tratamientos. La fusión posterior, hace TLIF, PLIF, descomprimirlo o no, si hace una fijación segmental L5, S1, ilium, ir al sacro o no ir a L4 o no ir a L4. Reverse Wallman, esa la voy a explicar ahora, es una técnica que fue la presentación mía en My Fellowship, es una técnica que desarrollamos nosotros y que es más que nada lo que estoy haciendo en este momento con este tipo de pacientes. El grado 5 es otro mundo. Yo no he visto muchos grados 5, tenemos algunos. ¿Qué es lo que hace? Es más o menos lo mismo que lo otro, más el procedimiento de Gaines, que es la remoción, la vertebrectomía del cuerpo y después hacer una reducción por detrás. Alto riesgo, altísimo riesgo de problemas neurológicos. Pero esto básicamente que es lo que hacemos con el grado 3 y 4. Haces una guillaminectomía. Yo, si no tengo un paciente con mucho hueso, en los grados más chicos, en el 2 o 3, si no voy a hacer nada anterior, no le saco más el fragmento de Gill, lo uso como para poner hueso y fortalecer la fusión por atrás. Con el Berg, lo que hago es, voy a donde está el crack, en la pars y le como el crack. Entonces pongo hueso ahí, pongo todo y después uso todo el fragmento, vas al otro lado del fragmento que es donde está la faceta, tengo la faceta, entonces tengo los dos y uso todo el fragmento para poner hueso arriba. Porque la pseudoartrosis es importante, más que nada en los grados más chicos, donde no vas a hacer nada por anterior, o en los chicos de 10, 11 años que tenés muy chiquito para hacer un TLIF, entonces le hago todo por posterior. Nosotros hacemos mucho. Esto es la descripción de lo que yo hacía originalmente y que es lo que Mike O'Brien hace, que es la reducción, casi en el 100% de los casos, de la deformidad. Personalmente tenés que ser un cirujano realmente exquisito, un carpintero excelente para hacer eso sin complicaciones, porque arreglar la radiografía es muy fácil, la tomografía es muy fácil, pero después las complicaciones, sobre todo cuando tenés un foot drop bilateral, son devastantes, te odian de por vida, que es peor que el dolor de la espalda, mucho peor. Eso lo que hacíamos al principio, básicamente, poníamos los tornillos primero, hacíamos una buena osteotomía del sacro, eso es lo que dice Schoffenberger. Si vos haces la osteotomía del sacro, seguís las raíces todo hasta adelante, no tenés por qué tener problemas. Él tiene problemas como todos.
Siempre hacemos una estimulación del nervio, constantemente, más si lo vas a reducir. Pones los tornillos de reducción y a medida que lo vas trayendo, vas chequeando el nervio con neuromonitoreo y ves qué es lo que pasa. Eso es fundamental en los de alto grado. Después usas todo lo que quieras, TLIF, PLIF, depende de lo que vos quieras hacer. Y de lo mismo hablamos del reverse Boltzmann acá. Vamos a hablar un poquito, algunos casos más que nada para mostrar. Esta es una chica de 28 años, tiene un dolor radicular bilateral, es un grado 3, bien inestable. Ves que la deformidad ya es una displasia total del cuerpo de 5 y 1. Y la escoliosis, que es importante acá, no está relacionada porque ella tiene una escoliosis, es por la espondilolistesis es lo que te está dando la escoliosis. O sea que no hay que tratar toda la patología acá y tratar de ir para arriba, hay que hacer una cosa local para tratar de corregir esa espondis, ¿no es cierto? Es bastante significante en flexión. Esta es la resonancia. El disco L4 y L5 está bastante bueno, ¿okay? Pero tiene una estenosis posterior. Y como vemos el foramen de L5-S1, el nervio L5 es totalmente crash. Este es el riesgo de tratar de reducir sin descomprimir, vas a tener un problema ahí seguro. Este es un caso con la reducción, con la osteotomía. Entonces lo que podés ver es el sacro abajo, esto es después de la osteotomía. Antes de hacer la osteotomía ponemos los tornillos en L5 y S1, que son los tornillos en D y en B. En C vas a ver el tornillo en el ilium, porque necesitas el ilium en este caso para reducir. Tenés que hacer un cantilever para poder reducir, si vas a reducir, para poder reducir el L5. Ves los nervios, vemos todos los nervios, tenés que ver absolutamente todo. Es una disección importante, tenés que tomarte tu tiempo, no podés correr en este tipo de cirugía. La osteotomía es con un escoplo, regularmente con el arco en C vas viendo para no irte adelante y lesionar la vena o la arteria, y lo hacemos por los dos lados, ves la dura ahí, es más difícil de hacerla. Y este es básicamente, este caso se pudo reducir directamente, tiene un pedazo de hueso como PLIF ahí, que es lo que pusimos un pedazo de dowel bone directamente de banco, usamos hueso de banco. No hizo falta ir a L4 porque cuando pones los tornillos en S1 podés hacer un cantilever y traer el otro fragmento para arriba. Usamos tornillos de reducción en L4 y lo traemos en L5, perdón, y lo traemos y lo reducimos despacio. Si la osteotomía del sacro está bien hecha, lo podés reducir. Si no podés hacer eso, a veces ponemos tornillos en L4 que los vamos a sacar después, sin tocar la faceta. Ese es el otro problema, tratar de preservar la faceta del nivel que no vas a fusionar. Cuando está muy caída la osteotomía, es muy difícil porque están juntas las facetas, a veces sin querer también te la podés llevar por adelante. Esta es la reducción a 2 años, una linda fusión, pero como decía antes, algunos me dicen poner tornillo en iliac screws here, tenés que hacerlo, ¿no? Es muy difícil hacer la reducción si quieres hacer la reducción. Este es otro caso, este es un caso 4, porque en la flexión se va bastante para adelante. Ese es típico, lo que vemos en la primera radiografía es el gorro de Napoleón, que le decimos porque estamos viendo la vértebra casi de arriba. Una bastante mala estenosis. Este es un caso que está hecho Schofferberger. Esta es la típica técnica de Harms Schofferberger, descrita por Harms. Esas cajas que tiene son las cajas de Harms. En Miami Children's Hospital, Schofferberger diseñó con el doctor Harms el MOS Miami, la instrumentación, que ahora es el Expedion que tiene de Pew. Básicamente lo que se hace aquí se hace una osteotomía para poder reducirla, pero no es tan significante como en la otra. Le haces la osteotomía del sacro, pones los tornillos, pero necesitas un punto más. En este caso, que es un paciente más joven, no necesitas ir a la pelvis, entonces ponemos tornillos en L4, que después los sacamos al tornillo. Entonces, ponemos el tornillo en L4, reducimos, ponemos las cajas, después comprimimos el L5, S1 y a esa altura sacas el tornillo del L4. Esa es la final. La caja de Harms, estas son por PLIF, tiene 2 cajitas ahí, son las que tienen arriba como dientes, entonces se meten adentro del end plate. Son 2 años post-op y es una buena fusión. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de la técnica
nueva que estamos haciendo nosotros ahora en NYU. La hemos publicado en el 2016, salió la primera, todavía no tenemos tantos casos, pero nos está dando bastante buenos resultados. La técnica original de Boltzmann, que todos la conocen acá, él usaba la fíbula desde atrás, un abordaje un poco más complicado, un pedazo de peroné, atravesaba el sacro y iba al cuerpo de L5. Nosotros creemos que no es tan mala la técnica, pero él la hacía incluso sin instrumentación, lo cual es un poco exagerado. Hoy no tenían los medios en ese momento, hoy tenemos todo para hacerlo. Entonces lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros estamos haciendo más que nada ahora. Cuando lo haces por adelante tenés una pequeña reducción del ángulo de deslizamiento, o sea que eso es lo más importante de todo. No importa corregir tanto la espondilolistesis, pero sí tratar de darle un poquito más de lordosis. Entonces, usamos una caja anterior, que es la caja de Medtronic, no es una caja de la Pyramesh, la vieja de Medtronic de titanio, pero en este caso, como decíamos, de sí o sí uso BMP, porque el grado de pseudoartrosis es realmente alto, casi 60-70% de pseudoartrosis. Entonces, básicamente voy a mostrar un caso para explicar la técnica. Este es un paciente de 28 años con un grado 4 de Spondi, ¿okay? Mucho dolor de cintura, radiculopatía L5. Entonces, lo que hacemos más que nada es, abrimos el paciente por adelante, yo no hago los abordajes míos, tengo vascular, tengo demasiado problema con la parte de la columna como para hacerme cargo de las arterias, las venas, o todo lo que hay ahí adentro que no es bueno. Alguna gente lo hace. No es mi caso, tenés que necesitar un buen cirujano vascular, porque más que nada si se mueve ahí va a haber un montón de fibrosis, esas venas ilíacas van a estar totalmente, no importa que sea L5, S1, va a estar totalmente todo adherido, es todo un matete ahí que tenés problema. Entonces, lo que hacemos inicialmente es pasar un estema, lo pasas prácticamente de anterior a posterior, y después uso el drill de artroscopía para hacer cruzado anterior, el de 10 milímetros, y siempre con visión por el lado. Lo que hacemos es drill a través de las dos cortezas sin llegar a la pared posterior del sacro, e impacto la caja con BMP adentro. Es muy chica la caja como para poder llenarla de hueso. Y después el nivel de arriba, que lo tenés que hacer en este caso, era uno de los primeros, le ponía hueso de fémur. El doctor Enrico usa hueso, ahora usó más cajas metálicas de titanio. Y la instrumentación. Este es el paciente el paciente final, tiene el L4, L5, ¿ok? Se ve bastante bien. Este es el paciente a los 2 años post-op. Una fusión total. Sí, a veces no luce tan lindo en la radiografía o la tomografía, porque como la reducida, que luce mucho mejor, pero la fusión está, el paciente está muy, muy contento con esto. Este es otro caso. Este es un caso que más o menos 3 meses atrás. Es un grado 3, bien inestable. Cuando ves se mueve para todos lados. Llega a un grado 4 casi cuando va en flexión. Este es un chico de 20 años, obeso. Dolor intermitente radicular, básicamente, pero el dolor lumbar es lo más importante, no podía ni andar en auto. Si vemos el disco del L4, L5 también tiene una retrolistesia ahí, también es un disco que hay que tratarlo. El mismo caso, lo mismo que hacemos, normalmente vamos a tener otra charla donde yo defiendo las cajas de titanio, ahí puse un pic, porque es lo que el hospital me da en ese hospital. Y siempre que hago una ELIF, le pongo una placa adelante, no pongo, si me lo permite, en estas deformidades le pongo una placa, es una placa Alphatec con 4 tornillos que me parece que le da un poquito más de estabilidad. Ese es el resultado. Vamos a esperar unos meses a ver si se fusiona o no. ¿Okay? El grado 5, acá voy a mostrar algo distinto. Podés hacer las dos cosas. Este es un caso que no lo hice yo, era fellow con Michael O'Brien. Él hace exactamente lo mismo, pone la instrumentación baja a L4 o a S1, pero trata de preservar lo más grande.
Este es una espondiloptosis. Personalmente yo esto no lo hago, tiene que ser una cosa realmente, el grado de complicaciones para hacer esto, él hizo un Gaines, un procedimiento de Gaines, básicamente. Fuimos el primer por adelante, removimos el cuerpo del E5, el paciente estuvo una semana en el hospital, ya para controlar la parte neurológica, básicamente reposo, no andando alrededor, y después, bueno, este es el mismo caso, una espondiloptosis. Este es un paciente que tuvo problemas, un transitorio, una codequina transitoria, perdió orina, perdió bowels y después recuperó, así que eso antes de la cirugía. La cirugía vamos despacio con L5, tener que tratar el nervio, la raíz de L5 va a estar todo alrededor, tener que ser bien cuidadoso cuando haces esto. Cuando lo pones en la otra posición, en la segunda parte, va a tener reducción ya por la posición solamente. Podemos esos Steinman para ver dónde están los tornillos. Él usaba este sistema que va en contra de todo lo que dije antes, de ir a L4 o de ir a la vértebra de arriba o ir al ilíaco, y hace la reducción de espacio siempre con lo mismo, con este sistema con placas laterales que da una buena estabilización, pero yo personalmente esto no lo hago, tiene que ser una cosa, pero se puede hacer, hay gente que lo hace, básicamente ellos lo hacen, esto es lo que le dice Mike siempre, cuándo hacer esto, si no tenés que realmente pelear un montón con la reducción por detrás de L4 sobre S1 es muy fácil, cuando sacaste L5 sin problema. Necesitas buenos tornillos y necesitas un paciente joven que esté listo, que se cure con facilidad. Hay mucha pseudoartrosis, hay muchos grados de complicación en este tipo de cirugía, por eso la literatura dice 0,40, algunos papeles dicen 0 a 60% de pseudoartrosis, mientras más alto es el grado, más pseudoartrosis vas a tener. Non-instrument fusion es parte de la historia, no se usa más, no creo que nadie lo use a este momento, más que nada en este tipo de grados. Así pongas todo, puede seguirse desplazando, ¿okay? Por lo más que pongas instrumentación o todo. No es lo más común, hoy tenemos muy buenas instrumentaciones. Y esto es la parte neurológica, hacer la reducción o no hacer la reducción. Ahí está el gran problema y la gran discusión. Este es el papel del doctor Spivak. El doctor Spivak, que es attending conmigo, fue uno de los, cuando hice el fellowship, era uno de los que me enseñó, y ahora trabajamos juntos. Y básicamente él publicó este papel diciendo que si vos reducís más del 50%, es un papel no hecho con humanos, es un papel hecho con modelos, más del 50% vas a tener posibilidad de complicaciones. O sea que la idea en NYU, nosotros nos reducimos más del 50%. Schofferberger lo mostró este papel en el último meeting de la SRS y lo mató a este papel. Dijo que esto no es real porque él hace la reducción en el 100% de los casos. El papel dice que básicamente es una elongación del nervio. Nunca sabés quién la puede tener y quién no, por eso lo hablo muy en detalle con la familia, más si son chicos, porque la complicación de un foot drop es mala. Como conclusión, siempre lo mismo. Tratamos de mejorar lo más posible el alineamiento, el sagittal balance, ¿ok? Pero hay muchos grados de complicaciones, es lo que más uno para cuando describe este tipo de cirugía. Tenés que hacer algo realmente estable, no podés ir a hacer algo que sí, que no. Si tenés que hacer un nivel más porque estás convencido, es preferible sacrificar un nivel pero tener una buena construcción, porque si falla, estás en un problema, más si hiciste algo por adelante porque no podés ir por adelante de nuevo. Discutir muy bien con el paciente y la familia, si quieren llegar a hacer esto, porque si el paciente se despierta con un foot drop bilateral, y yo lo he visto en chicos de 12 años que nunca lo recuperaron, no es muy bueno si ellos no están al tanto de lo que les va a pasar. Tenés que tener todas las imágenes, no podés tener imágenes más o menos. Acá necesitas todo, necesitas radiografía, tomografía. Si no están autorizadas por el seguro, no podés hacer esta cirugía. Yo se lo explico a la familia. A veces el seguro no te lo va a autorizar, no podés ni cerca de hacer esto. Tenés que hacer un buen pre-op.
preguntarle, hacerlo con otros de los attendings tuyos, no te le hagas hacerlo solo, un buen planeamiento intraoperatorio. La ejecución es, por eso decía, tener que tener un plan A, un B y un C, porque a veces no es tan fácil hacerlo. Y si no podés reducir y querés hacer una reducción y lo tenés que fusionar in situ, es mucho mejor hacer la fusión en ese lugar, en tratar de reducir y tener un problema después. Y después el postoperatorio es importante. Estos son pacientes que tienen que usar braces, sí o sí. Vos lo vas a ver dentro de la cirugía qué inestable es. Muchas gracias. Preguntas sobre el Bolman Reverse. ¿Cómo? La técnica esa de Bolman reverso. Una vez que impactan, ¿utilizás algún sistema para trabar la caja para que no...? Sí, yo lo mostré ahí no esté. Le pongo una placa adelante porque hago L4, L5, ¿no es cierto? La placa adelante te incluye... Queda apoyada sobre como la caja. Te saca la salida sí, es lo que yo uso normalmente. La placa L4, ves que uso una placa anterior. Eso es una Alphatec plate y te bloquea la salida del agujero. La salida, porque sí, sí, eso es real. Tenés que bloquearlo porque eso no está fijo con nada, es solamente impacción. Sí. Y otra pregunta. En los casos que hace reducción, Chopin, cuando le hacía la osteotomía del domo y después iba a reducirlo, lo que hacía era elevar los miembros inferiores, o sea, hacer como un mecanismo indirecto, levantando un poquito la pelvis y los miembros inferiores para que la fuerza que hacía de tracción con el instrumental fuera menor. ¿Eso lo hacen ustedes? Con esto no necesitas hacerlo porque no vas a reducir. Pero si vas a hacer la osteotomía, yo lo hacía con Schoefferberger, lo más importante si vas a hacer la reducción es sacar el techo del sacro, es lo que te va a trabar todo. Y tenés que tomarte el tiempo de seguir los nervios, L5, todo hasta la parte anterior. Cuando tenés eso, normalmente cuando hago reducción, ¿qué uso? El sistema de DePuy, el Synthes, hago que es el Expedium, que pongo tornillos de reducción. Entonces lo voy trayendo de a poquito y vamos haciendo estimulación del nervio. Y vos estás viendo el nervio cuando lo traes, pero tenés que tomarte tu tiempo. Perdón, con respecto a la listesis de alto grado en los adultos, varios papers hablan de que es controvertido el tema de la reducción, ¿no? Y que lo más importante no es lograr una buena reducción, sino mejorar el ángulo de deslizamiento. ¿Qué opinas al respecto? Estoy totalmente... Bueno, acordate que yo tuve dos formas de aprender, pero Schoefferberger es Schoefferberger. Él siempre dice que la reducción es fundamental, porque la mejor forma de lograr un slip de angle reduction es reduciendo. Si vos lo haces in situ, en el caso nuestro, nosotros en los papeles que presentamos con el reverse Bolman, sí lo podemos reducir porque creo que ponerlo solamente, si es inestable, cuando lo pones en posición el ángulo mejora. Y en todos esos inestables tenemos el ángulo de mejoría. Pero si es no inestable, es imposible de lograrlo. Pero con el tiempo el paciente empieza a compensar de otra forma y no tenemos tantos problemas. Pero si vas a hablar con... Yo he tenido complicaciones y lo vi a Schoefferberger con complicaciones. Y son realmente difíciles de solucionar porque no las podés solucionar. Cuando tenés un foot drop es un foot drop. Y cuando está... No es como cuando lo tenés con que pones un tornillo que recupera la mayoría de las veces. En esto no recupera. ¿Okay? Y a veces el full drop, yo he hecho casos donde chicos, bilateral, que vos estás haciendo la reducción y le vas haciendo y perdés la señal. Entonces parás todo, sacás la reducción, lo fusionás ahí o mejorás la osteotomía, terminás bárbara la cirugía, lo das vuelta al paciente o haces un wake-up test, una estañada, mueve todo y al otro día tiene un foot drop bilateral. O sea, hay que ser muy cuidadoso, es verdad. Yo hoy por hoy estoy haciendo más que nada fusión en salto. Más que nada con las partes de juicio que tenemos nosotros y todo, es algo que para pensar. En chicos por ahí es un poco más fácil, en adultos es más complicado. Bueno, para continuar un poco con el caso de espondilolistesis de alto grado, vamos a presentar unos casos que nos tocó atender como grupo. El primer caso es una paciente femenina de 34 años, tratada desde el 2010 por una
radiculopatía L5-S1 bilateral, persistente a pesar del tratamiento médico. Bueno, los signos de tensión ciática en ambos miembros inferiores, refractarios del tratamiento médico. Bueno, y un examen físico acorde a la sintomatología del paciente. Estas son las imágenes preoperatorias de la paciente. Un poco de las mediciones de los parámetros espinopélvicos. El ángulo de inclinación, que lo habíamos dicho que es de suma importancia para empezar a hablar de un ángulo de deslizamiento y de progresión, de 70 grados de inflexión. Las resonancias que datan del 2009, donde se aprecia con mucho más apreciación en lo que es una aptosis prácticamente vertebral, el escalón L5-S1, un ATAC del mismo año, donde se pueden ver el componente displásico que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Bueno, como diagnóstico lo interpretamos como una espondilolistesis tipo 2A en la clasificación de Newman, una escoliosis también idiopática del adolescente con una curva de 42 grados, una Lenke 5, y una tipo 6 en la clasificación de la Bell. Bueno, la pelvis retroversa con un pelvis tilt de 32 grados y con una descompensación sacropélvica importante. Bueno, Sí, para los doctores invitados, el doctor Mack y el doctor Bernard, si tienen experiencias en vertebrectomía tipo GAMES. I clearly remember the first publication of Gaines. It was the 12 cases, and he had 55% of nerve root paralysis. Esa parálisis radicular. Y sí, no me gusta tanto esa técnica, pero aparentemente para él es muy lógica y es bastante demandante y peligrosa. Por eso es que yo no realizo ese tipo de cirugías. Dr. Mack. Bueno, tengo que ser sincero, que en China y en Hong Kong, por lo general, no tienen mucha carne, es decir, su cuerpo es muy delgado, así que no vemos tantos grados, alto grado de espondilolistesis o espondiloleptosis. Así es que, como dijo el orador anterior, aparentemente se necesita mucha experiencia para poder justamente impedir esa lesión radicular. Hacemos espondilolectomías, pero no con este tipo de patología. Bien, entonces, Marcelo, ¿qué propuesta, al margen de lo que propone el equipo de la Primero, me gustaría ver de vuelta el caso, porque no estoy seguro de saber qué es lo que le da dolor a la paciente. No me pareció en la resonancia. ¿Se puede ir para atrás? Hay un T2 en el sagital. Porque querría ver si hay signos de edema, inflamación. Porque como tiene tomografía con apariencia estar tan estable, lo que uno a veces ve es que se estabiliza el L5-S1 en cualquier posición y lo que empieza a doler es el L4, L5. Entonces, bueno, es bueno saber. Y la otra cosa que quería ver es el espinograma para ver cuál es el balance de la paciente. No me acuerdo si había espinograma. Ahí está. La paciente tiene un balance global bueno y ¿está medida la incidencia en algún lado? No la veo de acá. Sí, arriba, ahí tenés 78. Claro, por la clasificación de la Bell esta sería un grado 5, entiendo, donde una reducción parcial, especialmente de la cifosis lumosacro, estaría indicado. Entonces querría saber primero si el dolor está viniendo porque se degeneró el cuarto o está viniendo de dolor a nivel del quinto o radicular por la tensión en el foramen distorsionado del 5S1, como para programar la cirugía. Con Gaines no tenemos ninguna experiencia. Tenemos
vertebrectomías completas de L5, pero de causa tumoral. Carlos hizo una por un cordoma y yo hice otra por un osteosarcoma. Y la verdad que es un procedimiento que jamás haría por una patología que no es oncológica. Así que con gays no tengo experiencia, pero quizá la paciente puesta en mesa de tracción pasa de espondiloptosis a un grado 4, como para pensar en hacer una reducción parcial, todo por día posterior. Bien. La apreciación tuya, Marcelo, es excelente, pero te quiero aclarar que a esta paciente la llevamos en 2 oportunidades a hacer estudios radiológicos dinámicos donde no llegábamos a lograr la reducción y cambiar el patrón de espondiloptosis. Inclusive la paciente fue sometida a una anestesia general en quirófano, donde intentamos poner la posición a ver si lográbamos que la quinta vértebra se redujese sobre el sacro. Ni bajo anestesia, ni en mesa de tracción logramos que el E5 se reacomodara. Bien, Ernesto, la experiencia de ustedes en espondilolistesis de alto grado, que sé que la tienen, con escoliosis olistésica, ¿podés aportar algo? Bueno, nosotros, en el caso de las escoliosis olestésicas, nosotros no hacemos el tratamiento de la escoliosis. Hacemos el tratamiento, en estos casos, de la espondiloptosis o de la espondilolistesis de alto grado. Como tampoco hacemos nosotros, en estos casos de espondiloptosis o espondilolistesis de alto grado, no hacemos reducciones, salvo que en las dinámicas o en algunos casos que le hacemos radiografías en decúbito dorsal perfil, se reduzca la vértebra L5. En los casos que haya movilidad y se reduzca la vértebra L5, podemos hacer ese grado de reducción. Pero si no, nos dedicamos a la listesis y vamos obviamente un nivel más arriba, desde L4 al sacro, con tornillos transacrolumbares generalmente. Luis, ¿querés agregar algo? No, estoy de acuerdo. Bueno, la idea es que si uno decide un procedimiento tipo Games es porque dejó de lado el pensamiento de cómo podía corregir este tipo de patología con otras técnicas quirúrgicas. También consideramos que la fusión in situ hoy en día tampoco tiene lugar en las espondiloptosis. Es decir, cuando uno tiene una cifosis lumbosacral, la fijación in situ de este tipo de pacientes tampoco tiene lugar por los problemas a largo plazo, como otro caso que vamos a mostrar ahora. Avanza. Bien. Bueno, continuamos con el plan operatorio. La propuesta que hicimos fue una vía anterior, en una primera instancia, en donde hicimos una somatectomía, donde se ven algunos defectos, se pueden criticar, como por ejemplo la faceta articular, que es remanente, y algo de un volumen importante del pedículo. En el segundo tiempo operatorio, la vía posterior fue la resección del arco y los elementos posteriores. Bueno, y uno puede decir que no fue la mejor coaptación de L4 sobre el sacro, ¿no? Doctor Mack, ¿puede opinar sobre el resultado? Cuando usted hizo el procedimiento posterior, ¿hizo la descompresión primero o una reducción primero y después la descompresión? Es decir, en la espondiloliptosis a veces está tan adelante que esa raíz nerviosa a veces está justamente en el sitio de entrada de los pedículos. O sea, ¿qué hizo exactamente? Porque siempre hay primero una descompresión y después la reducción, pero tal vez en la práctica sea un poco diferente. En realidad, el procedimiento se hace primero por vía anterior, con una somatectomía completa. Y en la somatectomía lo más difícil es encontrar el quinto nervio lumbar que está comprimido en el pedículo. El nervio está comprimido entre el disco L5-C1 y el defecto de la pars interarticularis por encima. La liberación del nervio creo que es lo más importante durante la vía anterior. Una vez que uno logra la disectomía completa del E4-L5 y la disectomía completa del E5-S1 y la liberación del nervio, uno da por concluido el procedimiento. En el tiempo anterior, en los dos casos de Games que tenemos de experiencia, en el tiempo anterior nos quedó demasiado largo un pedículo, y si un pedículo queda largo es porque no vimos perfectamente la salida del E5. Y otro de los defectos de la vía anterior es la persistencia de la faceta articular superior del sacro, que también estaba involucrada dentro del pedículo.
Ahora bien, en la vía posterior, después de 7 días de reposo de la paciente, nosotros comenzamos con una operación de Gill completa, con una liberación absolutamente amplia de toda la lámina de la pars articularis, del fenómeno fibroso de la zona de la espondilolisis, la liberación del E5 en forma completa, del remanente de la faceta y del pedículo prolongado. Sí, para el doctor Bernard, usted hubiera resuelto este caso también por vía posterior, me imagino, con reducción parcial. ¿Hubiera incluido el segmento L3? De lo que el doctor McCann acaba de describir, trato de primero reducir la cifosis, la osteotomía del domo, y ahí me gustan los tornillos, utilizar los tornillos, y me detengo ahí en la L4. No, ya no existe la L5, así que puedo entender por qué uno se detendría ahí. Porque necesita una fijación sólida. Y también, a veces, en una ptosis real, voy desde anterior, coloco un tornillo desde la L5 al sacro, y no me preocupa tanto la ptosis, porque cuando hay ptosis la bifurcación es bastante alta y la L5 está más baja, así que es bastante fácil de dividir. Doctor Macaño, lo invitamos a una opinión sobre este caso. ¿Qué hubiera hecho usted con este paciente? Una pregunta antes que nada. ¿Cómo el paciente está intacto neurológicamente después de la cirugía? El paciente hoy en día está intacto neurológicamente. A los 5 días después del segundo procedimiento de la vía posterior, la paciente comenzó con una paresia L5 bilateral leve. Okay. Nunca tuvo compromiso esfinteriano, nunca tuvo un drop foot verdadero, solamente una paresia muy, muy leve. Inclusive si uno revisa la serie de Gaines de 46 casos publicadas por la Scoliosis Research Society, él habla en 46 casos solamente de 3 casos con un foot drop residual y con una consolidación absoluta excepto en 2 casos. Es decir, que el bone-on-bone a él le daba una posibilidad de fusión excelente. ¿Y el paciente funcionó bien? El paciente funcionó. Entonces, el resultado es excelente, es lo que ustedes buscaban, no importa. Está neurológicamente intacto, se fusionó, está perfecto el caso. En mi experiencia trato de no hacerla más, a menos que cuando estoy personalmente lo hubiera hecho. No corrijo tanto la cifosis, la kyphosis, pero le hago una fusión en situ, sí. La hago como describí antes la técnica. Hemos hecho de esto, tengo 3 casos hechos con O'Brien, los hemos hecho juntos, no complicaciones en ninguno, pero como dije, hay que estar ahí. Por eso uno ve esto y podés criticar que no está tanto cómo quedó, si fusionó y si no tienen problemas neurológicos, es excelente, lo felicito. Realmente ni con el procedimiento anterior ni con el procedimiento posterior estuvimos conformes, porque durante su conferencia usted refirió a que era muy fácil colocar el cuerpo vertebral de L4 sobre el sacro. Es absolutamente difícil. Y uno puede apreciar durante la cirugía la tensión del quinto nervio lumbar cuando uno produce el acople. Pero en realidad eso es una somatectomía completa, una vertebrectomía completa, y logramos que el cuarto nervio y el quinto nervio salgan por un solo foramen. Y uno puede apreciar visualmente durante el procedimiento la tensión del quinto nervio lumbar. Sí, sí. Y la verdad que este resultado no nos conformó absolutamente para nada. Si uno puede apreciar las radiografías, y ahora vamos a avanzar en los estudios, no vemos contacto bone-on-bone de la cuarta sobre el sacro. Sí, yo no dije que sea fácil reducir 4/5, porque aparte de lo que hacemos para poder reducirlo, tenés que hacerle la osteotomía del sacro, del techo del sacro, si no, no se va a reducir nunca. Es más fácil cuando haces el gain y sacas la otra, pero es una cirugía muy complicada, por eso no la hago. Si vos me decís qué es lo que haría yo en este momento, le hago un reverse Bollman con una fusión como hicimos antes y that's it. No tengo más. Ya he tenido demasiados problemas tratando de hacer esto como para seguirlo intentando.
Bueno, avanzamos. Bueno, avanzamos. Espinograma control. Ahí se aprecia una tomografía donde la coaptación que estábamos hablando de L4 sobre S1 no es la mejor. Una reconstrucción. El postoperatorio alejado. Y un año posterior a la cirugía, persistencia, bueno, comienzan los síntomas de dolor y la vemos. ¿Opiniones? Ahora sí vamos un poquito a las opiniones. Doctor Mack, ante esta situación. Bueno, justamente iba a preguntarle al panel antes de llegar a esto, especialmente el doctor Macaño que acaba de mencionar, que estaba contento con esa fusión intersomática. Bueno, mis antecedentes son más bien teóricos porque no vemos este tipo de situaciones tan híbridas y, por supuesto, hay un rol muy importante de estos altos grados. No sé realmente el hábitus de este paciente, cuál es. Bueno, desde el inicio hay que ver qué pasó realmente con la situación postquirúrgica, qué podemos haber hecho diferente, pero ahora que ya sucedió, seguramente nos da una oportunidad de realinear mejor y agregar tal vez un soporte de la columna anterior para asegurar justamente una mejor fusión o un índice de fusión, si se quiere, evitando estas complicaciones. Doctor Bernat. Bueno, no podemos evitar esto, esa segunda revisión anterior, que debería ser bastante complicado. Así que estaría satisfecho de ver la alineación, ¿sí? No, de cambiarla. Me gustaría ver, ¿tenés una tomografía, Felipe, o algo donde se pueda ver exactamente? Cuando hay una pseudoartrosis, digamos, y una ruptura del implante, antes de proponer el tratamiento, yo trato de imaginarme qué fue lo que anduvo mal para que pase eso. ¿Es un problema biológico, un problema mecánico? Técnicamente el instrumental no fue el adecuado. Yo creo que el instrumental técnicamente fue perfecto, 2 sólidos puntos de fijación por arriba y por abajo, así que eso me parece, más que eso no se podía poner. Desde el punto de vista biológico, la artrodesis posterior seguramente la hiciste con hueso que guardaste de la corpectomía probablemente. Sí, la verdad que se tomó hueso de la vértebra. O hueso del injerto. Se lo guardó durante una semana y se volvió a utilizar. Perfecto, o sea que hueso te sobró por vía posterior. Creo que más hueso de lo que pusiste es imposible poner. Y era autólogo. Cuando uno ve el primer posoperatorio, que es un resultado recontra excelente en una cirugía hiper difícil, uno podría criticar que el procedimiento de Gaines, de bone on bone, por ahí no se logró exactamente como uno hubiese querido, porque hay una interfase. Me da la impresión a mí que no pegó eso, y la artrodesis posterior, que no cargó de la manera que tenía que cargar, o la paciente tendrá algún tema biológico, no sé cuál, entonces fracasó. Creo que lo que faltó fue hueso adelante, que es lo que habría que poner ahora. Fácil decirlo, pero por adelante, después de una corpectomía de L5, entrar por donde sea es un despelote, así que creo que habría que buscar la manera de por atrás colocar hueso ahí, para que es una buena tomografía, ver, eso funciona como un L4-L5, como un L5-S1 en cuanto a las crestas, no lo sé, pero seguramente no se puede hacer un ex-leaf ahí, habría que pensar en algo posterolateral, que hay que hacerlo si estás muy experimentado, porque ahí hiciste un GIL, o sea que hay toda una fibrosis, las 2 raíces salen juntas, es un casito lindo, digamos. Yo pienso que me puedo arriesgar a indicar una operación de Gaines, pero no haría jamás una revisión por vía anterior, después de una operación de Gaines, porque pretender entrar a ese disco por vía anterior nuevamente 1 año y medio después, altamente imposible. La pregunta que yo les hago es, si ustedes piensan que el motivo de la pseudoartrosis fue porque no se consiguió un balance apropiado después de la primera cirugía. No, el balance parece que estuviera bien. Yo creo que faltó hueso adelante y debe haber quedado una cicatriz, restos de disco, no sé qué quedó adelante, que de todas maneras no es criticable porque, bueno, en esta magnitud de cirugía uno sabe que esto puede pasar, ¿no? Doctor Macaño, una opinión sobre este caso que es interesante su experiencia.
Two things. Pseudoarthrosis is expected is more than más del 60%, a veces hasta el 60%, que es lo que pasa. No creo que sea el alignment, lo que hiciste es lo que se pudo, pero lo que pasa es que a veces te falta hueso. He tenido casos como este, no con haciendo un gains anterior, yo no volvería ni loco a entrar por adelante, ni aunque quisiera el vascular mío, no hay ninguna posibilidad de que lo hagan. Lo que hacemos es como la Bollman original, y le ponemos las dos cajas, las dos como las que puse antes, las Pyramesh con BMP por atrás, y le hago la instrumentación de nuevo por atrás. El BMP es mandatorio para este caso. El BMP es mandatorio. Si no le pones BMP, puede fijar, pero es difícil. Si me permitís un comentario en relación a eso, nosotros hicimos 2 pacientes con la técnica de Bollman, pero claro, no tenemos disponibilidad de BMP. Y sin BMP es un procedimiento que tiende a fracasar. De hecho, nuestros 2 pacientes fracasaron porque el injerto queda cargando con fuerzas cizallantes, la cortical del peroné no tiene un efecto biológico positivo, sirve como un tornillo, pero a la larga se termina fracturando. O sea, sin BMP... Dr. Mack, you tell. Sorry, I was just trying to echo the comment. Secundar este comentario, porque todos sabemos que es muy difícil el procedimiento y hablo simplemente para discutir. La interfaz L4S1, parece que la superposición es bastante pequeña. No sé cuánto esto puede contribuir o aportar, teniendo en cuenta que ustedes tienen una lordosis que la trataron muy bien, pero aún así había una cantidad suficiente de una fuerza hacia adelante en ese 1. Y dado esto, con el Pontes o TCO y otros, sabemos que el contacto es de gran importancia para lograr esa fusión. De lo contrario, llegamos a una pseudoartrosis. Por eso esto es algo que podría mejorarse, pero solo quien está operando sabe lo difícil de la reducción en ese momento. Con una mayor reducción del E4S1 habría que ver si uno podría lograr mejor contacto en ese momento. Y, dicho sea de paso, utilizando una caja o un constructo, ¿se le ocurrió cuando usted estaba haciendo la fusión L4S1? Nosotros pensamos inicialmente que el uso de una caja fue lo que nos faltó en la primera cirugía si nosotros no lográbamos el contacto adecuado entre L4 y S1. Pero en esta situación, 1 año y medio después, entrar sobre una fibrosis a colocar una caja con una liberación amplia del quinto nervio, no nos animábamos para nada. Bueno, esto fue lo que resolvimos con la paciente, una revisión de la artrodesis por vía posterior y una reinstrumentación con una configuración de doble barra. Esto es el control espinograma, la paciente con la ayuda de una ortesis y las tomografías que muestran la consolidación del cuarto y primer sacro. ¿Podés volver atrás y explicar un poquito el tema de la doble barra, cómo lo realizaron? Bueno, ahí tenemos una reinstrumentación, nuevamente cambiamos todos los niveles y lo que hicimos fue conectores barra, digamos 2 para cada lado y fue de esa manera hacer una compresión más llamativa del segmento de inestabilidad. Indudablemente lo que quisimos es proteger más el segmento donde la paciente estaba inestable, donde se había constatado la pseudoartrosis y la ruptura de los implantes. Quiere decir que en resumidas cuentas tenemos una paciente mucho más alineada, con crudentado y nuevo aporte óseo sobre la instrumentación y con un sistema de 4 barras muchísimo más estable que el sistema original. ¿Pudieron constatar que había realmente movimiento en esa zona una vez que retiraron el implante? El movimiento normal se constata perfectamente bien. Doctor Salas Braconi. Sí, Felipe, yo creo que me da la sensación que más que las doble barra, lo que lograron ahí es darle compresión y contacto a las 2 superficies, que el éxito está en eso, en esta nueva cirugía. Totalmente de acuerdo, la restitución del balance fue para mí lo que mejoró un montón. Ahí se puede apreciar en la tomografía final bien clara cómo se produce la osificación del cuarto y el quinto disco y una osificación sólida.
Mientras preparamos el otro caso, doctor Macaño, ¿algún comentario sobre la resolución? Perfecta. Pusiste más rigidez en la instrumentación. Lo hiciste todo por atrás que lo que tenías que hacer. No tenías ningún, sin BMP, sin nada. Le mejoraste el alignment al paciente. Es todo lo que necesitaba y se fusionó, que es lo que... ¿Quién te puede criticar eso? ¿Qué te van a decir si lo fusionaste? Está bárbaro. So can we say that from now on you're going to do double bars? Sorry. Will you change your practice and do double bars from now on, given that case? Después de este caso, ¿siempre va a poner doble barra, doctor? Bueno, para continuar con el segundo caso un poco más dinámico, una paciente femenina también de 29 años que fue tratada en el año 2015. El motivo de la consulta fue un dolor lumbar con irradiación a ambos miembros. Como antecedente de relevancia tiene una cirugía ya realizada con una listesis de alto grado en el año 2013. Solicitamos estudios complementarios para evaluarla correspondientemente. No sé, estos son un poco de antecedentes de la paciente que recabamos información, nos pareció muy importante, de cómo era la paciente antes de conocerla realmente después de la cirugía. En el 2013 un antecedente, una escoliosis listésica de 28 grados, un ángulo de inclinación de 33. Estas son las resonancias preoperatorias y así fue como la conocimos, un postoperatorio alejado donde vemos la fatiga del material en el tornillo de S1 derecho. Doctor Bernard, en esta situación, ¿qué planteo haría? Usted dice como revisión, doctor, hay una pseudoartrosis seguramente. Entonces sacaría la instrumentación, haría también una instrumentación posterior con tornillos y después iría por anterior para hacer la fusión. Luis, ¿querés opinar? Sí. Ahí le faltó soporte, o sea, le falta soporte anterior y tendrían que posiblemente un plan irse a las ilíacas, ¿no? Agregar. Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que se consiguió, cuando vemos las radiografías originales, estaba en buen balance, también era un label 5, y esta es una complicación que se ve justamente en el tratamiento de la espondiloctosis, la pseudoartrosis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, haría un aporte de injerto, cambio de barra y tornillos al ilíaco. ¿Alguien en primera instancia hubiera utilizado doble fijación al sacro? Marcelo. Normalmente muchos trabajos hablan de la espondilolistesis de alto grado, que una fijación en L5 S1, aparte de tomar en S1 tornillos bicorticales, que no es suficiente muchas veces y tenés que ir en inestabilidades, tomar el ilíaco. No S2 o alares. O también. ¿Se puede ver el perfil, Felipe? Sí, no sé, quizá adhiero a todo lo que se dijo. Me parece que habría que remarcar el hecho de que, desde el punto de vista teórico, el que planeó el montaje, digamos, no tiene mucha racionalidad, porque a menos que haya querido tratar la escoliosis, ¿qué sentido tiene poner 2 tornillos en el sacro, que son las fijaciones más débiles, y por otro lado hacer 6 fijaciones sacrificando niveles lumbares sanos, cuando obviamente lo que va a fracasar es lo que está en S1, ya sea por ruptura o pull-out? Entonces, habría que haber balanceado eso desde el principio. Si el cirujano creyó que tenía que tomar 3 puntos de fijación arriba, o sea 6, tendría que haber ido al ilíaco abajo, si no es como que la cadena obviamente siempre se rompe en lo más delicado. Y al haber reducido, creó inestabilidad, que obviamente no lo aguantó ni el tornillo, o si no se hubiese fracturado la barra. Hay que hacer el aporte anterior de la manera que el cirujano quiera, y obviamente un paciente que ya va a reoperar, creo que hay que ir al ilíaco, por lo menos de un lado. Doctor Macaño, me gustaría una opinión con respecto al tratamiento, no lo que hay que hacer ahora, sino al tratamiento original.
Mañana lo voy a explicar mejor en la clase de fijaciones lumbosacra, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Hay que poner un tornillo ilíaco. No uso tornillos en S2, es la zona 2 de la pelvis, no sirven para nada. Los tornillos ilíacos son tornillos de 2,5 centímetros de largo, no hay cortical en el sacro, un hueso todo esponjoso, no los usamos. El tornillo ilíaco es bueno, pero la única forma de que sea bueno, tenés que ir todo adelante y agarrar la cortical, porque el ala sacra es totalmente esponjosa también. No hay vuelta, acá hubiera hecho al ilíaco de entrada, bilateral y a S1. Podés ir adelante si querés, pero yo creo que si tenés una buena base de la instrumentación es lo más importante. ¿Sí? ¿Le hubiera tratado la escoliosis solistésica? No, hubiera focalizado solo... Es demasiado problema esto para querer hacer todo junto en la misma cirugía. Perfecto. No. ¿Alguien quiere opinar? En este caso, la inclinación sacra no es muy alta. Es fácil ir por adelante. Hay que remover el 5 para llegar al espacio. Hay que abrir. En algunos casos, es casi imposible llegar a ese espacio desde adelante. En ese caso sería ir por detrás. Continuando con los controles postoperatorios, bueno, tenemos el espinograma control, una tomografía que revela la buena colocación del implante y la ruptura. Ya conocíamos, una resonancia. Bueno, como diagnóstico llegamos a la inestabilidad residual, una pseudoartrosis lumbosacra y fatiga del material de artrodesis. ¿Qué nos proponemos ahora? Bueno, el plan fue una revisión de la artrodesis lumbar, una reinstrumentación por doble vía, en primer tiempo una fusión 360 in situ con técnica Abdul-Bollman modificada con un mesh. Este fue el primer tiempo operatorio, las imágenes del ID. Estas son las placas postoperatorias. El segundo tiempo operatorio, donde hicimos el tiempo anterior, y estos son los resultados. Y acá le vamos a pedir al doctor Macaño una opinión, que es la técnica que... Bueno, esta es la técnica que describimos la vez pasada. La diferencia yo lo hubiera hecho de entrada. En los casos míos ahora la describimos así que sí o sí voy anterior-posterior. Estoy de acuerdo con el doctor, no podés hacer un A-lift, tenés que hacerlo esto. Y es ¿Qué le ponen adentro de la caja? Este fue el primer caso que usamos un sustituto óseo como masilla, que se llama Atrax, y que la verdad queda un gran anulado y se mantiene absolutamente bien dentro del mesh. Sí, porque si no lo perdemos, pues se puede apreciar la tomografía después. Fue el primer caso del Atrax masilla en la Argentina nuestro. Perfecto. Sí, porque poner hueso es muy difícil, en la cajita es muy chica para tener que ponerlo algo. Me parece bien, es lo que yo hubiera hecho de entrada a este procedimiento. ¿Y le hubiera puesto algún tipo de tope al mesh para evitar la migración? Bueno, siempre lo que yo hago en estos casos, le podés poner un tornillo con una arandela, no hay problema, pero sí ponemos porque hemos tenido casos que se va para adelante. Por anterior, me decís, ¿no es cierto? Es decir, el Bollman retrógrado no es la primera vez que lo usamos, pero siempre lo usamos como complemento de una vía posterior. Exacto. Creo que lo bueno de este paciente es la vía posterior, donde logramos realinear la escoliosis holistésica, volver a darle un muy buen contorno sagital, tener 2 tornillos de apoyo ilíaco lo suficientemente buenos, y el Bollman retrógrado con una vértebra bastante más reducida de lo que tenía inicialmente, pues solamente el complemento de la vía posterior. Perfecto. A diferencia de los que mostró usted, que esta era la parte primaria, era anterior, y el complemento era posterior. Doctor Salas, ¿un comentario? Sí, el comentario, nosotros habitualmente tenemos este tipo de pacientes, no la complicación, ¿no? Pero sí inicialmente. Yo creo que el caso fracasa fundamentalmente, se lo dijo, pero un poco superficial, por la falta de aporte, el aporte anterior. El disco ese en la resonancia que pasaron cuando ya estaba rota la barra se veía casi intacto. Y me parece que ese es el punto donde fracasa. Agregarle las barras al ilíaco y ponerle esta técnica, está bien, uno tiene que asegurar, pero yo creo que incluso el éxito de esta cirugía no pasa
ni siquiera por los tornillos al ilíaco, ni siquiera por la caja. Yo creo que pasa por haber sacado ese disco a través de la caja o a través del cruentado, porque también ese mesh va a unirse después de un tiempo bastante prudencial. Evidentemente yo creo que al haber sacado ese disco que da cierto movimiento y que va a ser el que va a poner en situación de estrés la instrumentación por vía posterior, ese es el éxito de esta cirugía de revisión, y no tanto una técnica u otra. O sea, yendo al origen de por qué esta técnica tuvo éxito, yo creo que porque se sacó ese punto de la columna anterior que estaba dado por un disco que seguía teniendo movilidad, tratando de movilizar todo por atrás. Bueno, avanzamos, porque hay casos interesantes para seguir. Sí, seguimos. Bueno, para mostrar los 3 meses postoperatorio, el injerto posterior lateral, el espinograma con un buen balance espinopélvico, actuales y la fusión. Gracias. Sí. Ahora vamos a continuar con la presentación de casos. Realmente les pido disculpas, pero este primer caso que voy a presentar es un caso no resuelto y obviamente me gustaría el apoyo de ustedes para intentar resolverlo. Es una paciente de 71 años. Ese. Listo. Ya arrancamos. Muy bien. Gracias. Bueno, es una paciente de 71 años que consulta por alteraciones en la marcha y posturales, de larga data con un dolor irradiado del 4 al 5 bilateral. Los antecedentes patológicos de la paciente realmente eran terribles. Era una paciente anticoagulada, con osteoporosis severa, con trastornos conductivos por un bloqueo AB post reemplazo valvular mitral realizado por el doctor Denton Cooley hace 32 años, justo ahora que se cumple los 50 años del primer bypass de Favaloro. Una fractura de tibia y peroné izquierda tratada con tratamiento conservador y una fractura medial de la cadera izquierda enclavada en valgo tratada con osteosíntesis. La patología de esta paciente es múltiple, pero lo más interesante de todo, que hace 58 años fue sometida a la Argentina por una espondiloptosis L5C1 cuando tenía 13 años de edad a una artrodesis con fusión in situ. La paciente estuvo con reposo 1 año y usó durante todo ese tiempo un corsé calzón bilateral. Presentó una infección de la herida quirúrgica que obligó al retiro del corsé calzón y la paciente durmió durante casi 1 año en un lecho de Lawrence. Esta es historia nuestra de la Argentina, fue operado por un excelente cirujano, estamos hablando de 60 años atrás. El examen clínico, muy buena movilidad de caderas, elongación de isquiotibiales, la C, Wasserman negativo, un motor index score absolutamente normal, no había alteraciones en la sensibilidad superficial profunda y había modificaciones en la posición del tronco con los movimientos de flexo-extensión que realizamos en quirófano. Y este es el espinograma de nuestra paciente, donde podemos ver un sacro absolutamente vertical, una espondiloptosis de L5 sobre C1 fija a la cara anterior del sacro. Y con estos parámetros pélvicos, tiene una pelvis retroversa con 38 grados de pelvis tilt, una inclinación sacra, un sacral slope de 32, una incidencia pélvica alta de 70, una línea de la plomada a más de 9 centímetros, una cifosis lumbosacral importantísima y la medición de la lordosis lumbar junto con la cifosis torácica, tiene menos 20 grados de cifosis torácica, nos hablaban de un mecanismo de compensación absolutísimo de esta paciente. Se apaga. Esta es la descripción de la clasificación dada por Games de las espondiloptosis, donde podemos apreciar que si uno traza una línea por encima del end plate superior de S1, vamos a encontrar 3 vértebras, L5 fija, L4 con una listesis degenerativa grado 1 y L3
y L2 por debajo de la línea horizontal al emplay superior del sacro. Tiene un sacro vertical con un bajo sacral slope y un aumento del tilt pélvico, por lo cual hablábamos claramente de una retropulsión pélvica con un desbalance sacropélvico. La línea de la plomada estaba a mucho más de 9 centímetros de el ángulo póstero superior del córner póstero superior de S1 y también hablábamos de un desbalance espinopélvico marcado. En resumidas cuentas, estamos en una listesis de alto grado con pelvis retroversa, con desbalance sacro y espinopélvico y correspondería claramente a una clasificación tipo 6 de la Bell, pero rígida, absolutamente rígida, pues la paciente está operada. Entonces, resumiendo, espondiloptosis, alto grado de displasia, tipo 6 de la Bell, espondilolistesis degenerativa 4-5 con estenosis moderada central y foraminal y una artrodesis in situ efectiva L5-S1 con una marcada alteración del contorno sagital. Rápidamente las tomografías y la mielotac que le realizamos donde se veía claramente la estenosis L4-L5 por la listesis. Reconstrucciones en el plano frontal, las reconstrucciones axiales y opciones terapéuticas, sugerencias. Felipe, ¿puedo mostrar la radículo de vuelta? ¿Podés mostrar la radiculografía de vuelta o la mielotac? Bueno, como el que la va a tener que operar es Felipe, podemos decir lo que querramos. Total, la responsabilidad va a ser de él. Así que los invito a ver las propuestas y después haremos una especie de votación a ver quiénes estamos a favor de uno u otro tratamiento. Doctor Mack. I'm a very timid man, so I'd probably just decompress and fuse in situ. Only for 5. Well, yeah, the patient has been asymptomatic since the age of 13 up until 71, and her only problem right now is the radiculopathy that you said in the history, right? Do we have any of her early or intermediate post-op films? Has her alignment changed a whole lot since then? Could you repeat, please, Kate? Can you repeat? I mean, if the fusion was Si la stable since the fusión age of está 13 estable and the desde los alignment 13 hasn't años y la changed a whole alineación lot, no and the cambió primary mucho problem now y el is problema just the primario es solo la radiculopatía, entonces, siendo un tipo conservador, como lo soy, yo prefiero descomprimir y fusionar in situ. Yo sería aún más tímido. No haría nada. Tiene 71 años, obesa. Tiene un montón de problemas cardíacos, cirugía cardíaca, de todo. ¿Trata anticoagulación en mis manos? ¿Qué haría? Las desventajas son demasiado grandes, más grandes que las ventajas. No la toco. Marcelo. Pobre paciente, no ha tenido suerte, le falta caspa, pero por lo demás tiene todo. Uno está tentado de decir, obviamente esta paciente no es candidata a ninguna cirugía de reducción, de reparación, de alineación, de nada. O sea, los antecedentes, fracturas por osteoporosis varias, está anticoagulada, tiene marca, o sea, es intocable para una deformidad. Ahora, si yo me planteo qué es lo que le atrae a la consulta ahora, por otro lado, tuvo suerte, porque si uno le mira los discos, tiene discos de una paciente de 40 años, a pesar de haber trabajado con hiperlordosis durante 70. Entonces, genéticamente en eso tuvo suerte, digamos, ¿no? No le tocó la de la degeneración. Ahora lo que está haciendo finalmente, después de 60 años, es una mínima listesis y un desgaste adyacente a una fijación. Si la paciente realmente no puede vivir, no puede estar sin dolor en silla de ruedas, y yo le plantearía una fijación monosegmentaria 4-5, si eso sería 4-5, ¿no es cierto? 4-5, sí. In situ, simplemente para solucionar el problema radicular, nada más que eso. No se me ocurriría plantearle nada más. Doctor Macaño. ¿De qué se queja la paciente?
de caspa. Alteraciones posturales, dolor lumbar, radiculopatía. Ok, pero ¿cuál es el mayor complaint de ella? ¿Qué es lo que el dolor de pierna? La radiculopatía. Al principio se hicieron bloqueos donde se certificó el origen en el cuarto foramen. Ok, listo. Le hago una descompresión solamente. Todo lo que hagas para hacer... Podemos tratar la tomografía, los estudios, hacerle una osteotomía del techo del sacro, hacer todas cosas raras y tratar de mejorar. La vamos a matar. Yo creo que si la paciente le hacemos una descompresión, le sacamos la radiculopatía y anda bien y está contenta con eso, lo hablaría con ella y es lo único que le haría. Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si con los bloqueos mejoró la paciente la sintomatología y pudo salir de la silla de ruedas, etcétera, haría una descompresión nada más a ese nivel, liberaría la raíz L5 y nada más. Vamos a hacer un sondeo de opinión general. ¿Quiénes están a favor de liberación simple? ¿Quiénes están a favor de liberación y fusión monosegmentaria? Carlitos, votaste en las dos, te estamos viendo. Yo también voy por la monosegmentaria. Ahora, lo que pasa, Pedro, yo, para defender la postura de la fijación... No, yo también estoy de acuerdo con... Pero hubo mayoritariamente descompresión, que a mí me encantaría hacer una descompresión simple. Lo que pasa es que el disco está oblicuo 180 grados. Puede ser insuficiente. Es un segmento adyacente a una fijación. Tiene unos cambios degenerativos. Ya tiene una listesis en marcha. Me daría miedo que le haga una liberación y se corre un poquito más y vuelve con los síntomas. Yo también preferiría, pero me parece que... Bueno, ya tenés la opinión de todo el panel, ahora tenés que operar la voz. Está bien, la idea clara era la liberación y la artrodesis. Lo que quería llamar la atención es la posición de la paciente cuando la operemos, porque si uno sigue la dirección de cómo tiene que poner los pedículos, fíjense, sí. Este no tanto, pero L5, mire la dirección del pedículo. Sí. Es realmente pero técnicamente... podés agarrarte, Felipe, podés agarrarte de abajo, de cualquier lado, digamos. Ya tiene una masa de fusión, podés poner tornillos cortos corticales en la masa esa. No me haría problema por eso. Si de ahí para abajo es un bloque de hueso. Bien, la idea sí era liberación y artrodesis. Seguimos. Este caso es un caso, el que sigue es un caso terminado y la sometemos a la presentación para evaluar el resultado y el contorno sagital de la paciente. Le voy a presentar una paciente joven de sexo femenino de 36 años que consultó por dolor lumbar severo de varios años de evolución, resistente a tratamiento médico conservador. Era un dolor bien de características mecánicas, irradiada en ambos miembros inferiores, con un signo de Ken positivo, con un dolor a la extensión del raquis lumbar y a la rotación. Movilidad normal en ambas caderas, buena elongación de isquiotibiales, la Wassermann negativo, dolor lumbar a la extensión, claro step-off entre L5 y S1 y la lordosis, la extensión de la columna generaba dolor. El motor index era normal, no había alteraciones sensitivas. Entonces es una paciente sin compromiso motor o sensitivo deficitario, lumbalgia severa a la extensión, progresión y deterioro discal. Con diagnóstico en espondilolistesis tipo 2, L5-S1 de alto grado asociada a factores displásicos, con deformidad progresiva, alteraciones posturales, un tipo 5 de la clasificación de la Bell con desbalance sacropélvico y buen balance espinopélvico, lumbalgia y radiculopatías. Las radiografías iniciales de la paciente con una progresión documentada desde 1999, donde vemos que el disco L5-S1 está alto y blanco, y a medida que pasa el tiempo vemos el colapso del disco, cómo la vértebra se va cayendo y se va fijando a la cara anterior del sacro hasta que se produce el tratamiento quirúrgico. Bien. La resonancia en T1, donde veíamos la estenosis de foramen, la cifosis lumbosacral de 70 grados, en T2, y donde es un signo que vemos frecuentemente que muchas veces los pacientes presentan problemas en el centro del canal, con claudicaciones neurológicas de la marcha por el impingement existente entre L4 y el borde superior de S1, generando una verdadera estenosis de canal. Un segundo, una pregunta. Vos tenés una sucesión de imágenes de resonancia magnética que van demostrando una progresión.
En todo ese periodo, ¿nunca tuvo una propuesta de tratamiento? Durante 10 años intenté operarla, nunca quiso operarse. Todos estos son estudios sucesivos de una paciente con una propuesta quirúrgica. Perfecto. Doctor Bernard. ¿Qué tratamiento le impondría ahora a la paciente? Mostrarle las imágenes. Bueno, yo iría de L4 a la cresta ilíaca y lo único que no estoy muy seguro si haría una fusión de L4 y L5, porque a veces podría hacer algún tipo de injerto en L5 S1 y sacaría todo el hardware cuando sea necesario, porque L4 y L5, esos discos parece que están bastante bien, por lo tanto los respetaría, pero sí los necesitaría para la fijación. Doctor Mack. Bueno, yo creo que es bastante similar al primer caso, y en este caso hablaría con el doctor Macaño y se lo derivaría a él para que haga la cirugía, porque el principio es bastante similar. Luis. Ahí tenés que pensar en, obviamente, Felipe tenía movilidad, era escasa movilidad. Ahí hay que pensar si vas a hacer un abordaje posterior, agregar, hacer una toma ilíaca, tomar L4, transvertebral y ilíaco. Podría ser una opción, ¿no? ¿Alguien haría un Bollmann clásico por vía posterior con instrumentación? Se podría. Porque vos tenés experiencia. Sí, no, a mí con la experiencia de la técnica de Bollmann, con peroné no me ha ido mal. Y ponerle una caja es algo que busca el mismo principio, solamente que se lo pone por vía anterior. Yo acá lo que veo es que prácticamente el disco L5, S1 ya está a la mitad, está en contacto y tiene un disco alto L4, L5. Yo haría todo vía posterior. Trataría de hacer a nivel L4, L5 una artrodesis 360 por vía posterior, colocaría tornillos transacrolumbaris y me extendería hasta el ilíaco, sacando el domo del sacro. Doctor Macaño. Tenés dos opciones, o si querés ir a hacer una osteotomía del techo del sacro, estilo Superberger, arriesgarte a hacer todos, liberar eso y reducirlo, se puede hacer. ¿Qué es lo que haría yo hoy? Voy adelante, le hago la reverse Bollmann como hablábamos, L4, L5 le hago una E-lift, porque no te da lugar ahí para, incluso para hacerlo L4, L5 no lo vas a poder salvar, y voy por atrás, le hago L4, L5 al ilium directamente. El tratamiento propuesto era la corrección de la listesia en un tiempo por vía posterior, una operación de Gill sumada a una técnica de abdu para el quinto disco, un Bollmann con mesh y una reducción parcial de la cifosis lumbosacral. Eso fue lo que planeamos, esto fue lo que obtuvimos. Realmente cuando intentamos hacer el Bollmann, la movilización del L5S1 era imposible, el nervio comenzaba a irritarse muchísimo, no podíamos separar el sacro entre S1 y S2. La prueba de que intentamos hacer un Bollmann es la radiografía de perfil, donde se ve claramente la laminectomía amplia de la quinta vértebra lumbar y de la parte de S1 también, es decir, hicimos el espacio suficiente como para ingresar con la clavija y colocar la fresa para el ligamento cruzado por vía posterior para hacer un Bollmann y no pude neurológicamente, no técnicamente, neurológicamente no nos permitía la movilización del sacro. Realizamos entonces una técnica de abdu con liberación de los forámenes, con buena posición de los implantes. La paciente en el postoperatorio bien, muy bien, clínicamente muy bien, y cuando le propusimos un Bollmann retrógrado para completar la cirugía, la paciente no quiso volver a ser operada, habían cedido sus síntomas de dolor y no pudimos convencerla bajo ningún concepto.
Inicialmente nosotros esperábamos que el montaje que habíamos hecho era insuficiente y que tarde o temprano se iba a romper. Las radiografías, la tomografía muestra una excelente posición de los implantes y en un control alejado, en agosto y en octubre del 2016, nos encontramos con la posición radiológica y con una excelente fusión, desde L4 al sacro, sin ningún tipo de signo de aflojamiento, con una consolidación tipo 1 de la clasificación de Bridwell y realmente con una paciente con un balance sagital aceptable y con estos parámetros pélvicos. Ahora bien, el motivo de la presentación no es decir, la técnica de Abdu da una excelente corrección y nosotros tenemos parámetros espinopélvicos bastante alterados, sino la pregunta es, 90 grados de compensación, 90 grados casi de lordosis lumbar en una paciente joven a los 39 años, ¿es un buen resultado verdaderamente? Tener todos los mecanismos de acción de control del contorno sagital y tener este tipo de espinografía, tanto en el 2015 como en el mismo 2016, si verdaderamente esto está bien o no está bien. Porque cuando esta paciente a los 60 años pierda esos mecanismos compensatorios, probablemente produzca un desbalance en el plano sagital nuevamente. La idea es preguntar la opinión a ustedes de este resultado quirúrgico. Bueno. La verdad que el resultado es excelente. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 30 años? No lo sabemos. Pero el resultado es excelente y la fusión que has conseguido es excelente. Inclusive si vos ves el SBA, no hay mucho que decir. No, yo creo que la tenés balanceada, está bien. Tiene una lordosis mayor de lo habitual, pero está compensado y está en balance. O sea, hay que ver qué es lo que pasa con los años. No le haría nada. Marcelo. No, yo estoy de acuerdo con vos, Felipe, es decir, que el resultado es muy bueno, no cabe duda. No sé si no estaba pegado de antes el E5S1. ¿Tenés una tomografía, Felipe, que muestre cómo está? No estaba pegado de antes, no. Se operó y se pegó. Es excelente, pero estoy de acuerdo con vos. Si vos mirás, la lordosis va hasta T8. Y si vos ves una foto clínica de la paciente, te llama la atención, la ves en la pileta y te das cuenta que tiene una espondilolistesis. ¿Sí? Tiene ese pliegue arriba que está hablando de una compensación altísima y estoy seguro que va a pagar el precio. Ahora, si lo va a pagar en 10 años o en 40, dependerá de la genética discal de la paciente. Pero sí, tengo la misma preocupación que tenés vos. Doctor Bernard. Buenos resultados, la verdad, así que lo felicito al cirujano y le pediría o sugeriría a la paciente que no haga trabajo muy pesado. Y eso es todo, fortalecer sus músculos, buena higiene, eso es todo. Nada más. Doctor Mack. Bueno, estoy de acuerdo con todos los otros oradores, de hecho es excelente el resultado. No sé, de hecho, si ella hace ejercicio físico, si lo recomendaría de rutina, que continúe y qué tipo de actividad física se recomendaría. Sería la única pregunta que tendría. Desarrolla actividades físicas en forma constante, hace RPG, técnicas de reeducación postural y hace una vida deportiva normal. Inclusive es runner, la paciente le encanta salir a correr, tuvo 2 hijas después de la operación sin dificultad alguna. Pero sigo considerando que este no es un buen resultado quirúrgico, todo lo contrario. Bueno, vamos a tener que terminar porque llevamos 1:15 de retraso y algunos tenemos que ir al salón de arriba que siguen otras charlas. Así que bueno, les agradecemos a los panelistas, al doctor Macaño que también lo invitamos para participar.